Ya cuando uno inicia la hechicería, es muy difícil salir de ella, porque tú te sientes empoderado, tú crees que tienes el poder, tú crees que tú puedes destruir, iniciado el pacto satánico que había hecho. Mis hermanos, y yo les estoy hablando cosas que yo hice, no que mandé a hacer, ni que me mandaron a hacer. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Estamos aquí con una persona muy especial para mí, es mi tía, y que también tiene un testimonio tremendo. Yo voy a dejar que ella se presente. Amén, amén. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Lina de la Rosa Zapata. Estamos aquí para hablar de la grandeza que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Para mí es un honor y un placer hablar del cambio maravilloso que solo Él pudo hacer en mí. Nada, entrando en mi introducción, ustedes saben que hay personas que servimos a Cristo, pero hay otras personas que vienen de un mundo de donde existe la maldad, como todos lo saben, y tienen grande testimonio. Y nada, vamos a empezar ya entrando en materia. Yo le quiero hacer la pregunta de ¿cómo era la vida de usted antes de Cristo? Bueno, antes que nada, a nuestro Señor Jesucristo sea la gloria. El dueño de mi vida me encontró. Y no fue casualidad ni fue cualquier encuentro. Fue un encuentro cuando se entendía que todo se hubiese terminado. El dueño de mi vida me encontró en un momento en donde yo practicaba, mejor dicho, la hechicería y hacía diversas cosas que al Eterno no le agradaban. Sé que muchos de los que hoy van a ver esta transmisión o mañana o el día que la puedan ver, que me conocen, saben de dónde yo vengo. Vengo de un mundo lleno de maldad, en donde la maldad no tiene límite. Y aquellas personas que no tenemos a Cristo en aquel entonces, no entienden que hay más allá. Porque cuando uno no tiene a Cristo, uno hace y deshace sin límite, sin temor a nada. Más en esos momentos, cuando yo estoy haciendo cosas que al Eterno no le agradan, practicando cosas que al dueño de mi vida no le agrada, entonces ahí es donde Él viene a mi encuentro. Él llega a mi encuentro en un momento de mucha dificultad y de mucha tensión en mi vida y sobre todo mucha confusión, porque cuando estamos practicando la hechicería que a Dios no le agrada, realmente nuestra mente está bien confusa, bien confundida, y creemos que nosotros somos lo que sabemos y no escuchamos consejos alguno. Eso es otra. Y la otra es que tenemos determinado dañar a quien sea que se nos ponga en el camino, porque aún nuestros ojos están vendados y no sabemos qué hay más adelante que no sea vagar en el mundo de la tierra. Determinado, ya yo un poco cansada de todo y de todo, y había hecho cosas ya que eran abominables ante los ojos del dueño de mi vida. Él me encontró y me apartó. Y cuando yo le digo a ustedes, mis hermanos, que Él me encontró y me apartó, yo jamás pensé ser cristiana, jamás. Nunca pasó por mi mente que en un momento dado yo iba a ser heredera del reino de los cielos conforme a como el Eterno quiere que nosotros caminemos. Bien. El Eterno me encuentra en un momento en que yo estoy trabajando en la ciudad y desde la ciudad escucho una campaña aquí en Sabana Grande de Boyá, el lugar en donde yo vivo. Y cuando tomo la guagua le digo al chofer que en Sabana hay una campaña, que se dé rápido porque yo necesito llegar, pero no soy cristiana, sino que escucho la campaña en los aires. Luego cuando decido llegar aquí a mi casa, era viernes por la noche, eran como ya las 8:30 de la noche. Yo empiezo a caminar el pueblo escuchando la campaña, que solo se escucha la voz de un niño que dice, amigo, corre que el tiempo se acaba. Y yo empiezo a correr en todo Sabana. En eso me dan las 12 de la noche.
y no encuentro realmente la campaña. Entonces yo regreso a mi casa, me quedo tranquila, me encuentro con mi hija y me dice que dónde yo estaba porque llegué un poco tarde. Y yo le digo a ella que yo andaba buscando una campaña que había aquí en Sabana. Y como no la encontré, agarré a ver si encontraba la campaña. Entonces la niña mía, por obra de nuestro Señor Jesucristo, que tampoco yo no entendía, ella estaba en un culto donde el presbítero Luis Felipe Reyes, y llegamos casi al mismo tiempo a la casa. De ahí yo le dije, parece que yo voy a ser cristiana, pero no obstante, no puse caso a eso, sino que el domingo temprano, el sábado, perdón, me quedo en casa haciendo lo que hacer, y luego el domingo me pongo mis ropas y decido irme para la calle a tomar, porque como ustedes comprenderán, aún no era cristiana. Luego salgo a la calle, me pongo, como se dice, creyendo yo que estoy a toa, me pongo bien bonita, me pongo mis tacones y cojo para la calle. Lo que me van a ver en esta transmisión saben que me encantaba andar súper desnuda porque estaba atada, porque cuando uno está atado no tiene vergüenza de mostrar su cuerpo, no tiene vergüenza en absoluto de nada. Piensa que todo lo que está haciendo está bien. Sin embargo, en esos momentos ya el dueño de mi vida me había apartado y yo no me hubiese dado cuenta. Cuando yo llego a tomar a aquel lugar, llego y me compro mi bebida y me pongo mi mesa, pero veo que nadie me ve, nadie me invita a bailar y tampoco no me puedo tomar la bebida. Llega la hora de irse, a las 3 de la mañana, pues debo recoger la bebida e irme porque al final no pude tomarme la bebida, pero yo preguntaba qué pasaba, no pude bailar y no pude tomar y yo andaba con mi dinero en aquel entonces. Y luego el lunes me regreso a mi trabajo y así pasaron 3 meses, que yo iba a los drines a tomar, pero no podía tomar y tampoco podía bailar. Luego, como no podía ni tomar ni bailar, empecé a comprar Gatorade. En eso duré entonces un mes, 4 semanas consecutivas subiendo y solo compraba Gatorade, pero tampoco podía tomarme el Gatorade porque yo no entendía qué pasaba. Era como que yo estaba en el dining, pero era invisible. Hasta pasaron 3 meses ya. Después de pasar esos 3 meses, vengo y me pongo bonita, luego que cobro, me pongo bonita y vuelvo y subo. Me quedo en una estación que le dicen la parada de Bativerde y ahí no, de ahí no puedo moverme porque siento una presencia extraña que me cubre y me envuelve. Bien, y no puedo moverme, no puedo seguir para ningún lado hasta que logro decirle a un motoconcho que me lleve a una iglesia X en donde alguien haga algo por mi vida, porque yo no podía seguir. Y ahí fue donde yo nueva vez me reconcilio, pero me reconcilio de corazón con mi amado, porque antes de eso, un tiempo atrás, yo hubiese aceptado a Cristo en la iglesia del pastor Juan Danilo Aquino, pero por X razones que no pude combatir, tuve que apartarme. Pero luego entonces cuando mi amado viene a mi encuentro ahí en la parada de Bativerde, y yo llego a esa congregación en donde a Dios sea la gloria me congregó hoy, que agradezco a ese pastor mío que nuestro Señor Jesucristo usó para poder libertarme. Porque entiendan bien, mi llamado no fue que alguien vino y me predicó y me dijo, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, acepta a Cristo. Mi amado me persiguió, gloria a Dios, aleluya, y me apartó para Él, aún sabiendo Él todas las cosas malas que yo hacía, en todas las cosas en las cuales yo me estaba envolviendo y que me envolvía. Pero de ahí, en medio de ese lodo cenagoso, ahí él tendió su mano y su inmensa misericordia me abrazó, y por ello hoy yo soy la persona que soy, porque si Él no hubiese tenido misericordia de mí, yo no hubiese estado aquí, porque estuve envuelta en delitos y pecados que todo cristiano sabe que a Dios no le agrada, y todo inconverso que vea esta transmisión sabe, igual que yo, de dónde me sacó Jehová, y yo le estoy eternamente agradecida,
porque si su misericordia no me hubiese alcanzado, hoy yo no estuviera aquí. Hoy yo no estuviera hablando de su grandeza y de su maravilla. Bien, cuando el Eterno me envuelve y me lleva a la iglesia del pastor Humberto Sánchez, que Dios bendiga a mi pastor, a su esposa, a sus hijos y a nuestra congregación y a todos mis hermanos en Cristo, que el Eterno le continúe bendiciendo y lo siga usando grandemente. Y el Señor lo usa a él como canal para libertarme a mí, porque no cualquier pastor en aquel entonces iba a poder hablarme, acercarse a mí para decirme que aceptara a Cristo, porque estaba yo en aquel entonces tan mal influenciada, tan llena de demonios, que yo podía discernir, o el espíritu inmundo que me poseía en aquel entonces, podía discernir cuán pastor podía hablarme y cuál no podía hablarme, valga la redundancia. Pero cuando el Señor tiene planes con uno, no importa dónde nos encontremos, no importa en la condición que nosotros nos encontremos, porque cuando Él dice que sí, no hay nadie que pueda decir que no. Gloria a Dios, aleluya. Y mi hermano, yo le testifico que Dios cambió mi vida, ese Dios que muchos reniegan, muchos dicen no quererle, muchos le conocen y luego se apartan. Si supieran el Dios tan grande que tenemos, si supieran que ese Dios es el que nos hace respirar cada día, cada mañana, nunca retrocedíamos después de haberle conocido. Porque yo soy un testimonio vivo, amén, de que el Eterno a mí me haya sacado de toda la inmundicia que me sacó de la prostitución, me sacó de la brujería, me sacó de todas las inmundicias que puede haber en el planeta Tierra. Valga la redundancia, me libró de algunas cosas, de algunos errores que Él no me permitió cometer. Y siempre que yo, mis hermanos, practicaba la hechicería, ¿verdad? Yo siempre le decía al Señor algo que yo no entendía: no me deje cruzar la línea. Porque cuando las hechicerías que yo iba a hacer eran demasiado fuertes, algo en mí sentía un temor y yo decía, bueno, yo sí voy a hacer el trabajo, pero yo le decía a ese Dios, no me deje cruzar la línea. A ese Dios que sabía que Él no me iba a dejar cruzar la línea. Y en un momento dado, yo hacía un trabajo muy, muy peligroso, muy tenebroso. Y cuando yo decido, mi hermano, iniciar el trabajo, en eso de las 12 del mediodía me acuesto. Cuando inicio el trabajo me siento atemorizada y también abrumada, porque sé que lo que voy a hacer es algo demasiado grande, demasiado fuerte, y que cuando el trabajo tuviera resultado, el impacto de lo que iba a suceder iba a ser demasiado grande, y yo entendía que no iba a poder, pero igual estaba influenciada y decidí iniciarlo. Pero ahí llega el dueño de mi vida e intercede. Y se van a preguntar muchas personas, ¿cómo? Si Él intercede cuando ella no es cristiana aún. Me acuesto y tengo una visión en donde un hombre grande, enorme, se aparece y me abre el corazón. Me saca el corazón y lo pone en su mano y le hace así. Luego lo pone en un plato, aleluya. Y cuando Él lo pone en el plato, empieza a sacarle inmundicia al corazón, pero yo puedo ver en la visión, aún no soy cristiana, en el momento en que está sucediendo eso. Él mete su mano y empieza a sacar el humo del cigarrillo que yo consumía y las demás cosas que yo consumía. Él empezaba a limpiarme ese corazón mientras ya yo hubiese iniciado el pacto satánico que había hecho. Mis hermanos, y yo le estoy hablando cosas que yo hice, no que mandé a hacer, ni que me mandaron a hacer, sino que en un momento determinado de confusión, de ira, de rencor, yo decidí dejar que el enemigo y mi concupiscencia
hacerle ese daño a X persona que se le iba a hacer. Amén, para que se entienda y no haya confusión en la palabra. O no fue que mandé ni me mandaron, sino que como la influencia que me dominaba era tan fuerte, entonces, y mi concupiscencia, porque ojo, muchas veces es la concupiscencia de uno la que lleva a uno a hacer las cosas y después decimos que Satanás me empujó. Satanás realmente, él hace lo que nosotros queremos hacer, él no hace nada que nosotros no queramos hacer. La sangre de Cristo lo reprenda. Le doy gracias nueva vez al Eterno por libertarme. Y ya en ese momento, cuando Él me saca el corazón y empieza a moverlo y empieza a sacar cosas de dentro de Él, lo vuelve y lo pone en un plato y lo pone en balanza y le hace así y luego vuelve y lo entra en mi corazón. Vuelve y lo entra y sana mi herida. Y cuando yo me despierto preocupada, asustada, porque a lo que yo le servía en aquel entonces no tenía nada parecido con lo que entra a mi habitación en ese instante para hacer lo que me hizo. Que yo llamo a eso, él me hizo una operación a corazón abierto. Porque, ojo, para yo hoy ser cristiana y testificar de la grandeza del dueño de mi vida, tuvo él que hacerme una operación a corazón abierto. Antes de yo venir a Cristo, Él me quitó absolutamente todo. No fue que yo vine a Cristo y luego dejé el cigarrillo, dejé la prostitución y luego dejé de decir mala palabra y luego dejé de usar pantalón y luego dejé de usar una X cosa. No. Cuando yo vine a Cristo, Él me quitó absolutamente todo. Y a mi entender, mi hermano, yo digo que Él sabía que Él tenía que quitármelo todo porque cualquier pequeñez que hubiera en mí me iba a hacer retroceder. Porque ya cuando uno inicia la hechicería, es muy difícil salir de ella, porque tú te sientes empoderado, tú crees que tienes el poder, tú crees que tú puedes destruir, derribar, nunca hacer nada bueno, porque con hechicería nunca se hace nada bueno, porque al final tú terminas perdiendo. Tú das un 25% y luego tú terminas perdiendo un 100%. Y no tengo que quitarle ni ponerle ni adelante ni a lo que Dios hizo ahora conmigo. Porque antes yo me creía una super mujer, yo me creía que yo tenía todos los poderes y que yo era la que mandaba. Y que yo podía hacer lo que yo quisiera. Pero cuando entonces Cristo viene a mi vida, me hace entender que no es así. Que el único que tiene el poder sobre nuestra vida es Él. Y que el único que puede quitar y dar es Él. Y que el único que puede cambiar a las personas como me cambió a mí, que el mundo sabe, las personas que me conocen saben que Dios me cambió, porque todavía hasta ahora, a Él sea la gloria. No he visto a alguien que pueda decir, Lina no es cristiana o Lina se está haciendo la cristiana. Gracias al Eterno, a Él sea la gloria. Él me ha ayudado a mantenerme firme, a no retroceder, a que inmensas pruebas han llegado a mi vida y Él me ha ayudado a superarla. Más bien, hay una parte de la palabra, en la palabra que dice, que Jehová le dice, Simón, Simón, Satanás me has pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Entonces yo entiendo que Jehová ora por mí para que mi fe no falle. No es que no he sido zarandeada, no es que no he sido ultrajada, claro que sí, pero el Señor siempre me ha dado la salida. Y cuando se me quiere hacer una herida, el Señor me cierra esa herida, porque nosotros los cristianos no podemos darle cabida a ningún odio, a ningún rencor, a nada que no sea de nuestro Señor Jesucristo. Porque para este tiempo el enemigo está siendo sigiloso. El enemigo está buscando cómo entrar y golpearnos a nosotros los cristianos para derribarnos, para luego la misma persona que dicen, sí, Lina es cristiana, Lina es una buena cristiana, son las mismas que van a decir luego cuando ni lo quiera Dios uno falla. Yo sabía que ella iba a fallar.
Porque siempre va a haber alguien esperando para decir, yo sabía que ella iba a fallar. Otros van a decir, yo sabía que ella no era cristiana. Pero cuando tú te aferras a la roca, que es Cristo, no importa que mueva tu barca, no importa que tu barca se rompa y se hunda a lo profundo del mar. Si el Señor es que tiene el control de ese timón, pues yo soy de la persona que dice, aleluya, gloria a Dios, que la anda, papá, que la barca vuelve a flotar, anda, aleluya, mi alma te adora, yo siento su presencia porque Él es mi único testigo. Él sí sabe, Él y yo sí sabemos de dónde Él me sacó. Él y yo sí sabemos que cuando ya yo no era nada, cuando el mismo mundo me trataba entonces como una escoria, en medio de millares de personas, Él decidió y apostó a mí. Y extendió su mano y me sacó, pero Él sabía que desde el vientre de mi madre, para este entonces, yo iba a servirle, mas yo no sabía que a Él yo le iba a servir. Mas yo no sabía que iba a estar enamorada como lo estoy ahora. Yo estoy sumamente enamorada del dueño de mi vida. Y no es por decir que me han dado villas y castillas, es porque Él tomó la molestia de sacarme de ese lodo cenagoso en el cual yo sola no iba a poder salir. No había ser humano que pudiera sacarme de la inmundicia en la que yo estaba sumergida. No. Y ahora yo reflexiono y me miro a mí misma y digo, cuán grande es el Dios que yo le sirvo. Cuán maravilloso es ese Dios que cambió mi vida, que de ser prostituta ahora puedo hablar de su palabra. De ser una hechicera prácticamente aprendiz, porque no voy a decir que yo sé miles de cosas, no. Pero sí la básica que pueden dañar a un planeta, porque con un solo cerillo se quema una inmensidad. Uno raya un cerillo y tú lo sueltas y ese cerillo puede quemar medio pueblo. Entonces lo poco que aprendí en el mundo de la tiniebla bastaba para dañar a miles de personas. Y por eso yo le estoy agradecida. No estoy elogiando lo que hacía antes, ojo, y que se entienda eso. No estoy elogiando lo que fui. Estoy agradecida de que Dios me sacó de lo que era. Estoy agradecida de que Él me cambió, me transformó. Y cada día debo de agradecerle y no puedo cansarme de agradecerle. Porque de tiempo en tiempo, aquello que yo le servía, de lo cual el Eterno me ha libertado, me persigue. Y pueden decir, cuando seamos cristianos, tenemos que ser cristianos genuinos. Porque de tiempo en tiempo a eso que tú le servías viene a atacarte, viene a hablarte, viene a turbarte y a decirte y a amenazarte. Te estoy esperando en el lugar que me dejaste. Nosotros los cristianos tenemos que estar bien pendientes de cuando decimos yo sirvo a Cristo. Yo le creo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque va a llegar un momento en cuando tú afirmas que tú le crees al Rey de Reyes, que tú le creas a Cristo, gloria a Dios, aleluya, entonces el enemigo va a venir a saber qué tanto tú le crees. Él te va a venir a preguntar, él te va a venir a zarandear qué tan firme tú estás en ese Cristo que tú dices que tú le crees. Porque no le vemos, pero le sentimos, le escuchamos y sabemos que Él está ahí. Yo como cristiana sé que Él está conmigo. Porque hasta ahora yo sigo siendo un milagro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda mi vida que he conocido en Cristo es un testimonio. Desde el principio a fin mi vida es un testimonio. Nos sentamos a hablar de cuántas cosas Dios hizo en mi vida y no nos va a bastar para decirte cuando fui a Haití, cuando hice cosas para liberar a mi hijo que estuvo preso, cuando clamé al Eterno, cuando le tuvieron al cortar el cuello, que valga la redundancia, en todos esos milagros, porque los milagros pequeños muchos no lo ven, pero ahí se manifiesta el Eterno. El Eterno viene haciendo milagros conmigo desde el día que yo dije que sí. Y mejor aún antes de decir que sí, porque la operación al corazón abierto, como le decía más atrás, me la hizo él aún no siendo cristiana. Él me hizo esa operación a corazón abierto. Luego de ahí el Señor ha venido haciendo inmensos milagros conmigo. Me salvó a mi hijo de la cárcel, me lo sacó de la cárcel, porque Él me lo sacó de la cárcel, que eso es otro tema que se puede hablar sin pagar ni un peso.
Me lo sacó un 23 de diciembre, un 22 de diciembre a las 6 de la tarde. Jehová me sacó a mi hijo de la cárcel. En donde no había nadie esperando, lo que es un tema sumamente delicado, porque hice infinidad de cosas que al Eterno no le agrada. Cuando Él me sacó a mi hijo de la cárcel, yo no era cristiana. Luego cuando vienen y le tiran el machetazo para mocharle la cabeza, ya yo había aceptado a Cristo, yo apenas tenía unos 6 o 7 meses cuando Jehová me hace el milagro de devolverme la vida a mi hijo. Y todo eso han sido milagros y dirían, pero tus milagros siempre la mayoría han sido con tu hijo, porque acuérdense que hay una parte de la palabra que dice, bendita la mujer, que quien le abre matriz es mi hijo varón. Y yo me siento bendecida con los 4 hijos que Dios me ha dado y los 3 nietos que tengo. Yo estoy más que agradecida, más que contenta, porque la bendición de los nietos, sepan, amados hermanos míos, que Jehová me lo dio ya siendo yo cristiana. Es un privilegio que ya yo siendo la hija del rey, Él me bendiga contra el príncipe. Porque imagínense solamente que siendo yo impía, no iba a inducir a esos 3 príncipes por el camino de la salvación, sino yo iba a decir, entonces voy a inducir a esos 3 príncipes a hacer el mal. Y se iba a desparramar muchas cosas. Y yo estoy más que agradecida con el Eterno de que Él me haya rescatado, me haya sacado de tantas cosas que si empiezo a decirle, ustedes se van a asombrar y van a decir, esa ñega, aquella que se llamaba ñega en el mundo y que como no le gustaba ese apodo, se puso la flaca, porque muchos van a decir, no, yo no la conozco a ella como ñega, yo la conozco a ella como la flaca me lo puse yo misma porque me sentía una diva, pero no entendía que de diva no tenía nada. Ahora yo soy una diva, ahora yo soy una princesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo estoy totalmente agradecida, enamorada del dueño de mi vida. Y le exhorto, además de eso, a cualquier mujer, a cualquier hombre, a cualquier niño que se encuentre en una dificultad, que crea que no hay salida. Le invito a que acepte a Cristo, que venga a Cristo, porque ahí está la salida. Yo tengo una pregunta, porque yo he visto varios videos de personas que estaban en ese mundo también, que ellos decían que ellos tienen la facultad de percibir cuando una persona es cristiana de verdad o no.